Buenas noches, hermanos. Saludamos a cada uno de ustedes en el poderoso nombre del Señor. Y doy gracias porque podemos estar reunidos para alabarle. Precioso levantar alabanza al Señor, porque le estamos dando la gloria y la honra a Él. Hoy vamos a ver la palabra del Señor en Mateo, capítulo 16, en el verso 21. En adelante. Vamos a darle gracias al Señor por la palabra. Padre, te damos gracias esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos estás dando en este tiempo, Padre de los cielos, para que cada uno de nosotros vaya sabiendo más y más de ti. Nos estás instruyendo en tu palabra para que podamos usarla, para que no seamos engañados por el enemigo. Y yo te doy las gracias, Señor. Te doy las gracias porque tú eres el que nos das, toda la provisión viene de ti. Y lo que puedo hacer es darte las gracias, Señor. Y gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos en esta noche. Amén y amén. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 16, desde el verso 21, Jesús anuncia su muerte, es el título. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar, porque después que estuvo con los discípulos, después que Pedro confesó que él dijo, cuando Cristo le preguntó de dónde venía él, y él dijo que Cristo era el Hijo del Dios viviente. Después de esto, Jesús anuncia nuevamente su muerte. Y comenzamos el capítulo 16, el verso 21, dice, desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitado el tercer día. El Señor le estaba diciendo a los discípulos qué iba a hacer y qué le iba a suceder en ese tiempo. Por lo cual tenía que ir, porque Él tenía un camino que recorrer, un camino que el Padre le había indicado para que seamos salvos nosotros. Por eso dice que Él iba a padecer, Él sabía lo que le iba a pasar, Él sabía todas las consecuencias que iba a sucederle, pero le comunicaba, le avisaba a sus discípulos, para que ellos estén sabiendo, para que no tomen decisiones que no eran correctas, como tratar de salvarlo, tratar de impedir que Él sea crucificado. Clarito les habla que era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los principales ancianos y sacerdotes, de los escribas, ser muertos, pero iba a resucitar al tercer día. Esto es lo que le había manifestado y le manifestó a sus discípulos. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. No quería que Jesús muera. Y le estaba alentando para que no vaya. Le decía, le reconvenía, diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo, no vayas.
no vayas, no quiero que te acontezca esto. Entonces Jesús le contesta en el verso 23, pero él, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Hasta aquí la palabra del Señor. Pedro, al reprenderle, antes de reprenderle, Pedro le estaba dando de acuerdo a sus sentimientos, de acuerdo a lo que él creía, de acuerdo a lo que él veía. Entonces los sentimientos de Pedro era para que Jesús no vaya. Por eso Jesús lo reprende, porque aquí vamos a ver la reprensión que Jesús le da a Pedro y lo compara con Satanás. ¿Por qué lo compara con Satanás? Porque lo estaba tentando para que no siga el camino, lo estaba tentando para que no continúe y se vuelva, lo estaba tentando para que él no haga lo que el Padre le había encargado, lo que él sabía que tenía que hacer. Lo estaba sacando del camino que el papá le había trazado. Por eso lo tomó aparte, por eso le decía todas estas recomendaciones. Y todavía más le habrá dicho. E iba a tentarlo, porque lo estaba tentando. Por eso le dijo: Satanás, apártate de mí, porque ya el diablo lo había tentado. El diablo se hizo presente para tentarlo. Aquí estaba usándolo a Pedro, Satanás, para que Cristo no vaya a la cruz, para que Cristo no se entregue. Por eso en Mateo, en el capítulo 4, dice la palabra que el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, y después de haber llegado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Como el diablo muy sutilmente le decía que lo haga. Lo tentaba para que haga esto, por pedido de él, para que demostrar que era hijo de Dios. Y él era hijo de Dios, no tenía que hacer una demostración de esa a Satanás. Y le mostró que era hijo de Dios, pero vamos a ver cuándo le mostró que era hijo de Dios. Y después vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda la palabra que nosotros tenemos acá en la Biblia es palabra que salió de la boca de Dios. Y él le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo siguió insistiendo, lo llevó a otra ciudad y le puso arriba de un templo para que él mire y observe todo el panorama de la gran ciudad. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: sus ángeles mandarán cerca de ti y en sus manos te sostendrán. ¿Y qué es lo que está haciendo? Lo está tentando, provocándolo para que él haga, mostrándole para que él cometa un error, para que él después entre en pecado por desobediencia al Padre. Échate abajo, le dice, en sus manos te sostendrán, para que tú no tropiece con tu pie en piedra. Pero ella iba a tropezar. Si él hacía ello, iba a tropezar, porque era un tropiezo grande para que peque Satanás,
que le iba a hacer. Y Jesús le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Todo esto te daré si postrado me adorarás. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. La palabra de Dios. Él, así, de esta manera, le demostró a Satanás que es hijo del Señor. El Señor es hijo de Dios. Porque le dice: vete, Satanás. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo lo dejó ahí, sin incurrir en un error, cumpliendo la palabra de Dios, venció a Satanás en un primer momento, porque lo vence definitivamente en la cruz. Aquí no pudo hacerlo caer, porque él cumplió la palabra del Señor. No se ha equivocado porque usó la palabra del Señor. Entonces, volvamos otra vez a Mateo, donde Mateo 21, estamos en el 23, dijo, volviéndose, estábamos diciendo que a Pedro le dijo Jesús: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones las miras en las cosas de Dios, sino en las del hombre. Pedro cuando lo que le dijo a Satanás, a Jesús le dijo que se aparte de él, porque estaba actuando influido por Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones las miras en las cosas de Dios. Si él hubiese puesto la mira en las cosas de Dios, no le iba a decir esto. Porque podría decir, en el momento él no puso las miradas en las cosas del Señor, puso una mirada en su carne, en su deseo estar. Y eso ha sido usado por el mismo Satanás para tratar de que Cristo no siga su camino de salvación para nosotros. Por eso el Señor lo reprende de esta manera. Y después el Señor, vemos cómo Él ha obedecido la palabra del Señor. Miramos en Proverbio, en el capítulo 1, en el verso 10, dice: Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Pedro también tenía pecado. Dice el Señor que todos los hombres son pecadores. Y Pedro debe haber tenido un pecado porque ha sido usado por el mismo Satanás. Y el Señor hizo como la palabra le mandaba. Hijo mío, él era el hijo del Padre. Si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Y él no ha consentido, él ha seguido. Porque ya iba a pecar, porque iba a desobedecer. Iba a entrar en rebelión con su padre. No iba a hacer lo que su padre le había ordenado, le había mandado. Y Pedro estaba siendo usado por el mismo infierno. Pero el Señor cumplió y no se dejó engañar. No consintió, no aceptó que lo que Pedro le decía. Y esto es una obediencia de parte de Dios. ¿Y por qué Jesús hizo como dice la palabra? Y no se equivoca.
Y nosotros también, hermanos, tenemos que hacer como dice la palabra y no nos vamos a equivocar. Si hay sentimientos, los sentimientos tienen que estar medidos con su palabra. Porque hay deseos, pero si en su palabra no lo confirma, dejemos los deseos. Por eso tenemos que todo mirar con la palabra, porque la palabra no va a engañar. Han observado ustedes que aquí Jesús hizo como dice la palabra, no se dejó engañar. Como dice aquí en el capítulo 1 de Proverbios, hijo mío, hijo mío, si los pecadores quisieran engañar, no consienta. Pero así como para Jesús, esta palabra también viene para nosotros. No nos tenemos que dejar engañar. No nos tenemos que dejar con los espejitos de colores, con lo que nos muestre, con lo que nos digan. Tenemos que ver si está bien delante de Dios el hacerlo o no. Así no vamos a ser engañados. Y si nos quieren engañar, no vamos a consentir, no lo vamos a hacer porque la palabra nos respalda. La palabra de Dios es la que nos ayuda. La palabra de Dios es lo que nos va a guiar y la palabra de Dios es lo que nos va a hacer y mostrar para que digamos que no. Por más que parezca muy linda. Esto era lindo. Jesús no iba a padecer. Jesús no iba a morir en la cruz. A Jesús no lo iban a azotear. A Jesús no lo iban a blasfemar. A Jesús no lo iban a escupir. Pero Él no. Él hizo como su padre le dijo. No consintió y siguió el camino que estaba destinado y indicado por su Padre, por nuestro Padre. Jesús tuvo obediencia completa. Por eso nosotros podemos ser salvos. Cordero sin mancha, estaba sin pecado. Y Satanás quiere hacerlo pecar a Jesús para que no esté, para que no nos salve a nosotros, pero no pudo. No pudo porque Él hizo como su papá lo dijo. Y nosotros también tenemos que obedecer todo lo que nos dice la palabra. Y vamos a ir tranquilos. Y le digo, cuando la palabra del Señor viene a nosotros a través de su Espíritu Santo, el diablo no tiene argumentos para seguir. Podemos decirle, y así como dijo Jesús, correrlo, no tienes nada que hacer conmigo, yo soy hijo de Dios. Mi padre me dijo que tengo que hacer así, porque así me informa, así me dijo a través de su palabra. Porque busca las debilidades de nuestra carne, busca que nuestra carne esté activa en la debilidad. Nosotros no tenemos que permitir. Tenemos que ser firmes en esto. Porque el diablo tampoco quiere que nosotros seamos salvos. Quiere que nos alejemos de él. Por eso usa nuestra debilidad, nuestra carnalidad para sacarnos. Pero Jesús hizo como el Padre le había dicho, hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consienta. Hermanos de la comunidad, si los pecadores lo quieren engañar, no consientan. Hagan como el Señor nos dice. Y le digo, hermanos, ¿qué hubiese pasado si Jesús le hubiese aceptado el consejo de Pablo? Iba a ser engañado. Pero ese engaño, las consecuencias no únicamente iban a ser para él,
ni para Pablo, para nosotros también, porque nosotros no íbamos a poder ser salvos, porque tenía que ser el sacrificio Él para que nosotros podamos salvarnos, para que Él se lleve nuestros pecados, para que a través de Él podamos tener santidad. ¿Cuánto vale el hacer la voluntad de Dios? ¿Cuánto vale el hacer la voluntad de Dios? Quizás Pedro no lo veía en su momento y ha sido usado, el mismo Satanás quería de esa manera. Pero en victoria el Señor siguió y en victoria terminó, para la gloria de su nombre. Así que, hermanos, no nos dejemos engañar, no caigamos en la tentación. También podemos reprender cuando el diablo, Satanás, nos quiera, a través de cualquier otro, que en su debilidad lo usa para que nosotros erremos, hagamos y cometamos una acción que no corresponde y caigamos en pecado. No consintamos, porque la palabra del Señor me dice así, y la palabra te va a decir por qué. Cuando haya la tentación, cuando venga, hay que decir que no. Porque hay un camino que lleva a la victoria. Ese camino que lleva a la victoria va a seguir y vamos a continuar si nosotros no nos dejamos engañar. Y la victoria está. La victoria es seguirle a Él y hacer como Él nos manda. La gloria y la honra sea para Él. La palabra del Señor esté en los corazones de mi hermano, esté firme, pero firme, firme, para desarmar todos los arrayes que tenga el diablo, todas las cosas que tenga el diablo contra nosotros. No va a poder, porque con la misma palabra lo vamos a enfrentar y lo vamos a alejar de nosotros. La gloria y la honra sea para cada uno de ustedes, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que haces. Gracias, Señor, por tu gran misericordia y por tu gran amor. Padre de los cielos, tú conoces nuestros corazones. Señor, y tú quieres que cada vez nosotros estemos más y más llenos de ti. Y nos vamos a llenar de ti a través de tu palabra, Señor. Porque nos vas a poner de lo tuyo, Señor, en nosotros. Padre, yo te doy gracias. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Padre. Señor, de que esto, Señor, que está pasando, Señor, con esta pandemia, Padre de los cielos, esta nueva cepa, Señor, que dice que anda el Delta, en tu nombre, Señor, en tu nombre, se volatilice, Señor, se volatilice y vaya, Señor, sobre el sol, Señor, la volatilización, cosa que desaparezca, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús sea hecho, Señor, Padre de los cielos, para que podamos tener, Señor, el gozo de estar reunidos, alabándote y bendiciéndote, Señor, Padre de los cielos, con toda libertad. Yo te doy las gracias, Señor. Te doy las glorias, Señor. Te doy la honra, Señor, y la bendición en cada hogar de mis hermanos. A todos que están, Señor, aún si están viviendo, a los que están viviendo y no te conocen, Padre, pero que te van a conocer, Señor. Porque te van a conocer, porque en ese hogar hay una luz, Señor. Y tú vas a empezar a alumbrar más y más en la medida que nosotros hagamos tu voluntad. Para la gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén, Señor.